Buenas tardes, chicos y chicas, chiques. Como les había dicho, ¿cierto? En la clase anterior, esta clase número 6 de homeostasis va a ser un poquito más cortita. Ya yo les expliqué en la clase anterior el por qué. No me voy a extender en eso, ¿cierto? Y así ustedes también tienen un poquito más de descanso, ¿ya? Y les digo que queda poquito para terminar esta unidad, ¿ya? Creo que la siguiente clase es de estrés y drogas, ¿ya? Y de ahí tendríamos que hacer una ayudantía que va a ser grabada porque les voy a subir una guía. Me disculpan, pero quería decirles que subí la guía un poquito atrasada a lo que prometí en hace dos clases atrás, porque de verdad que he estado planificando mi tiempo para grabar los videos, para lo otro que estoy haciendo, pero todo se hace con esfuerzo, ¿cierto? Y igual se la subí. Así que vamos a comenzar sin más preámbulo con nuestra clase de homeostasis. Y en lo que va a pasar, ya vamos a relacionar concepto de homeostasis y la regulación de los volúmenes corporales. Reconocer la anatomía y fisiología renal. Yo quiero decirles que era un objetivo fundamental, pero yo lo eliminé porque no se está viendo tanto el tema de del sistema renal. Por tanto, lo eliminé y estaba viendo, cierto, algunas cosas de la PDT y tampoco entra. Así que eso se elimina. Lo de la orina también, disculpen, es que yo edité este PPT y lo traspaso para proyectarlo, pero al parecer no se guardó, ¿cierto? Lo que edité, ¿ya? Pero sí vamos a relacionar el proceso de formación de orina y el control hormonal ya a través de la hormona antidiurética y la regulación de la homeostasis. Eso es lo único que vamos a ver así del riñón. Quiero decirles que la homeostasis en sí ya es una regulación de nuestro organismo para mantener todo correcto. Tenemos una homeostasis hídrica, que es el proceso ya que va a corresponder a la regulación de los líquidos corporales, ya. Y el líquido corporal en sí se va a distribuir en los siguientes compartimientos. Ya, tenemos un comportamiento extracelular, donde tenemos plasma, tenemos intersticial, linfa y transcelular, ¿ya? Y tenemos comportamiento del líquido intracelular, que es aproximadamente 30 o 40% de la masa corporal. ¿Ya? Esta clase va a ser bien cortita por si acaso. Yo les digo al tiro para que no se asusten cuando después vean el final del video, ¿cierto? Y que haya durado tan poquito. En sí, ya dice el siguiente esquema, ¿cierto? Muestra la distribución del agua en una persona sana de 70 kilogramos, entre los comportamientos intracelular y extracelular. Al respecto, usted podría afirmar que les voy a dar unos minutitos para que me puedan decir qué es lo que nosotros, ¿cierto?, podemos afirmar a partir, ¿cierto?, de lo que estamos observando aquí en esta imagen. ¿Ya? Les voy a dar segunditos, ¿cierto?, para que ustedes respondan. Ya. Lo que nosotros podemos observar aquí, la respuesta correcta en sí, ya sería la D. El volumen de agua va a disminuir a través de la excreción y de la ventilación pulmonar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, ¿cierto? Este esquema, ¿ya? Vamos a ver, ¿cierto? Que vamos a tener heces en la orina, ¿cierto? Vamos a tener un fluido, ya, etcétera, etcétera. Pero finalmente, ya si nosotros observamos la comparación, ¿cierto? Nuestro espacio vascular con el agua corporal, ¿cierto? Va a ser una disminución en sí del agua. ¿Por qué? Porque nosotros la eliminamos a través
de la orina, ¿cierto? Y además cuando ventilamos el pulmón, perdón, por así decirlo, porque hay un intercambio, ¿cierto? Liberamos CO2, respiramos oxígeno y por lo tanto va a haber una disminución del agua como tal, ¿ya? Eso es más que nada, es algo bien simplecito. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa, ya, y esto es importante, con las hormonas ADH y aldosterona. Primeramente, la ADH se llama hormona antidiurética, ya que cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una escasa ingestión de agua, va a bajar el volumen sanguíneo y va a aumentar la presión osmótica, ¿ya? Y esto va a ser detectado, ¿cierto?, por el hipotálamo, ya que es la flecha que nos sale ahí. Después, el hipotálamo va a dar la señal a la hipófisis para poder secretar la ADH, ¿ya? Esta acción de la ADH a nivel de los tubos colectores renales, ¿cierto? Va a aumentar la permeabilidad del agua, ¿ya? Esto va a pasar, ¿cierto? Y va a ir a los riñones y aquí se va a aumentar la reabsorción del agua, ¿ya? Y además va a haber un aumento del volumen sanguíneo y una disminución de la presión osmótica. Esto va a regular, ¿cierto?, lo que tiene que ver con el hipotálamo. Por lo tanto, ahora como ya está todo controlado, ¿cierto?, va a haber una inhibición receptora del hipotálamo. ¿Ya? Esto en sí es una homeostasis. ¿Por qué? Porque yo debo mantener en mi cuerpo, ¿cierto? ¿Ya? En este caso, si me falta agua, yo lo que hago es que doy señales, ¿ya? Porque detecto que me falta agua. Por lo tanto, mi cerebro da señales, ¿cierto? En el hipotálamo precisamente para secretar esta hormona y poder regular, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el agua para que nuestro organismo en sí no muera, ¿cierto? Ni pierda sus funciones que son fundamentales, ¿ya? Por eso yo quise pasar esto de las hormonas ADH y aldosterona, porque esto es un ejemplo. Todo lo que tiene que ver a nivel hormonal también puede ser un ejemplo de la homeostasis, porque mantiene, ¿cierto? Y regula todo lo que pasa en nuestro organismo y se mantiene un equilibrio. Por ejemplo, cuando tenemos también una sudoración excesiva, se aumenta la liberación ya de ADH, ya cuando hay gran consumo de agua, se disminuye la liberación. Eso es importante. En consumo de alimentos con altos contenidos de sal, se aumenta la liberación. En la hemorragia, aumenta la liberación. ¿Ya? Y obviamente ustedes pueden ver las características que va a tener la orina en sí y por qué cuando nosotros nos hacemos exámenes, ya cuando tenemos cualquier cosa, ya salen en nuestros reportes, ya cuando vamos a una clínica, a un hospital, etcétera, etcétera. ¿Ya? Lo otro que quería decirles es que tenemos la aldosterona, ¿ya? Que reabsorbe sodio en el nefrón, ¿ya? Esto, ¿cierto? Es una información no que va a entrar en la PDT, pero sí es importante, e indirectamente en agua, ya reabsorbe agua indirectamente. Va a excretar potasio por la orina, ¿cierto? Y si su regulación, recuerden que la homeostasis y regulación, mantener el equilibrio, es por medio del sistema tensina. Y aquí vamos a tener el control de la presión arterial y hay una disminución de la volemia. Ya, eso en sí, como les dije anteriormente, ya es una regulación también y un ejemplo ya de regulación en el organismo. Y ahora vamos a ver un ejemplo tipo PDT, uno solito, que dice, ¿en cuál de las siguientes opciones se expresa el concepto de la homeostasis?
Bueno, la respuesta correcta es la E. ¿Por qué? Las variables fisiológicas van a oscilar alrededor de los valores constantes frente a variaciones del medio ambiente, porque así van a mantener el equilibrio, ¿cierto? Y tienen que ser los valores normales que tiene el organismo a pesar de un agente, ¿cierto? Externo que nos quiera hacer algún tipo de daño, ¿cierto? O algún cambio, ¿cierto? En el ambiente, no sé, que nosotros estamos acostumbrados al calor y pasamos, nos vamos a otro país donde hay puro frío, nieve todo el año. Es un ejemplo extremo ya. Y se tiene que acostumbrar nuestro organismo a las variables, ¿cierto? Que teníamos anteriormente que eran constantes. ¿Ya? Entonces la homeostasis es una regulación para volver a nuestro estado inicial. Muchas gracias entonces por asistir a esta clase. Es cortita, muy cortita, pero no por eso es menos importante. Nos vemos en la próxima.